Familia de la Iglesia Cristiana Pai, Dios los bendiga, muy buenos días. Como siempre, cada domingo dispuestos, alegres, contentos de lo que el Señor va a hacer hoy en nuestras vidas. Y quiero que comencemos con una lectura de la palabra. Abra su Biblia, acompáñeme por favor. Romanos, Epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 1 al 17. Dice la palabra: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor inagotable. Hoy tenemos, Señor, un corazón agradecido en tu presencia. Hoy nos alegramos, Dios de la gloria, porque estamos alabando tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, estamos con un corazón sincero y agradecido para que hoy nos ministres, Espíritu Santo, en esta reunión. Tú obrarás hoy en nuestras vidas. Tú eres el sentido, Señor, de nuestra existencia. Por eso, con los brazos en alto, recibimos de ti, tú que vives en nosotros. Espíritu Santo, glorifícate en nuestra vida. Que tu gloria se manifieste con poder, con milagros, con maravillas y prodigios, a través de la palabra que nos impartes hoy. Gracias por la vida, Señor. Gracias por tanta bendición que nos das. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de orarte, de alabarte, de recibir tu palabra. Señor, te pedimos en esta hora que limpies los aires de nuestra casa en el nombre de Jesús para recibir tu mensaje. Padre, atamos todo impedimento a nivel de comunicación por esta señal, para que este mensaje sea emitido en cada rincón donde quieras que sea escuchado. Atamos toda incredulidad, duda, pereza y cansancio. Hoy sometemos nuestro espíritu al Espíritu Santo de Dios. Tu palabra dice en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a tu nombre. Levanta tus manos en alto y dile al Señor: gloria a tu nombre. Te adoramos, Cordero de Dios. Eres santo, santo por siempre y para siempre. Abre, Señor, estos corazones con miedo, con dolor, con angustia. Quita toda ansiedad, quita toda carga, Señor, porque tú, Señor, eres nuestro libertador y sanador. Hoy recibe esta adoración. Exaltamos tu nombre por siempre y para siempre. Gloria a ti, Señor. Señor, entramos a tu presencia con acción de gracias. Eres todo para nosotros. Adoramos, alabamos a la razón de nuestra existencia. Eres tú, Señor. Vivo por conocerte a ti. Vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Y al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me proteges. Eres todo para mí y en los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí, todo para mí. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Y tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Tú eres todo para mí y en los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. No hay mejor lugar que estar delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
razón de mi existir. Eres tú mi respirar. Sin ti no puedo yo vivir. He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad. Aquí encuentro mi lugar. Se ha convertido en mi hogar. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios. Has sido tú mi salvación. Eres tú mi respirar. Sin ti no puedo yo vivir. He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad. Aquí encuentro mi lugar. Se ha convertido en mi hogar. Presencia, has sido mi refugio, Dios. Has sido tú mi salvación. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios. Has sido tú mi salvación. ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? Hoy corro a ti, Señor. ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? Gracias, Señor. ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? Tú eres mi refugio, hoy canto a ti, mi rey. ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios. Has sido tú mi salvación. En tu presencia, y quiero estar, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios. Has sido tú mi salvación. No hay otro lugar, Señor, donde quiero estar. No es delante de ti, donde encuentro libertad y plenitud de gozo. Gracias, Santo, santo eres, Señor. Digno de gloria, honra y honor, Señor. Santo, santo, tú eres digno. El cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios
grandioso, tu nombre santo es. Oh, Señor. Las naciones y el universo fueron hechos con tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es. Como en el cielo es. Santificado tu nombre es, santificado es. Tú eres santo, Señor. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre santo es, santo Señor. Santificado tu nombre es, santificado es. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre santo es. Santo, santo, tú eres digno. El cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Eres santo, Señor. Tu nombre santo es. Santificado tu nombre es, santificado es. Levanto mis manos ante ti, Señor. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina, divina autoridad. Tu nombre santo es. Santificado tu nombre es, santificado es. Oh, mi Señor. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre santo es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre santo es. Tu nombre santo es, Señor. Reinas y vives por los siglos de los siglos. Amén. En esa misma actitud de adoración, ahí con tus ojos cerrados,
Vamos a interceder, a clamar por las peticiones. Padre, te adoramos. Espíritu Santo, satúranos con tu fuego. Te damos gloria y honra. Tu palabra dice que te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Hoy nos unimos, Señor, como dice tu palabra, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estamos juntos, Señor, con el único propósito de clamarte. Hoy te pedimos, Señor, que sanes a Colombia, que sanes a cada colombiano, que sanes a los infectados. Yo declaro en el nombre de Jesús que la pandemia está destruida, está debilitada, porque la herida que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario es más poderosa que todo virus en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, a través de tu declaración, hoy entendemos que la única solución en este tiempo es humillarnos ante ti. Por tu gracia y amor, Señor, pertenecemos al único pueblo que tienes en la tierra. Somos tu iglesia. Somos los que nos tenemos que humillar delante de tu gloria. Y hoy invocamos tu nombre, nombre sobre todo nombre. Y con el nombre de Jesús oramos, buscamos tu rostro y pedimos perdón por tanto desorden, por tanto pecado, por tanto pensamiento malo, negativo, por toda angustia, porque hemos preferido seguir nuestros pensamientos, Señor, y no seguir tu hermosa palabra. Ten misericordia de nosotros. Tú nos estás escuchando, Señor, y gracias porque estas peticiones son contestadas. Declara conmigo ahí donde estás: Señor, gracias porque hoy nuestra voz es escuchada. Y tu respuesta, Señor, en esta hora es el perdón. Tú perdonas a Colombia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias, Padre, porque tú has prolongado tu misericordia a nuestra nación, a nuestra iglesia, a nuestro pueblo, a nuestras familias. Señor, también te damos gracias por tu palabra. Hoy sabemos que con tu palabra vencemos al enemigo. Y tal como lo dijo Jeremías, Señor, tú lo dijiste a través del profeta en Jeremías 15, versículo 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Señor, a través de tu palabra tú nos hablas y los llevamos en nuestro corazón. Tu palabra nos da vida, tu palabra alegra nuestro espíritu. Espíritu Santo, tú nos das vida. Tú quebrantas toda enfermedad en esta hora en el nombre de Jesús, porque somos tuyo. Declara conmigo: Señor, mi ministerio es tuyo. Mis finanzas quebrantadas son tuyas. Mi familia destruida es tuya y restaurada. El trabajo que no tenía ahora lo tengo porque es tuyo. Señor, intercedemos también por las familias. Declaramos lo que dice el Salmo 112, verso 2 al 3: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Todo ataque hacia nuestras familias está cortado y cancelado. Declaramos que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges son linaje, pueblo adquirido y nación santa por Dios, porque tú, oh buen Señor, cumplirás el propósito de cada uno de los integrantes de nuestra familia. Atamos a la escasez, la división
el maltrato, las malas palabras, el desprecio, la maldición generacional familiar, hoy está siendo cortada en el nombre de Jesús por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Señor, hoy confirmas tu buena palabra. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si tú lo dices, es una realidad. Declare que su hijo, su mamá, su papá, su abuelo, esa persona que hoy está alejado de los pies del Señor, pero que pertenece a su familia, es salva, es un hijo, es una hija de Dios. Y declare que muy pronto estará con usted alabando y sirviendo a nuestro Señor. También oramos por nuestras finanzas. Declaro que hay aumento de ingresos en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, tú bendices la obra de nuestras manos. Tú bendices, Señor. Tu palabra dice en 3 de Juan 1:2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, tú lo has dicho, tú lo has prometido, es una realidad en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la prosperidad. Gracias, Padre, por la salud. Tenemos abundancia, llegan los recursos. Hasta aquí, Señor de la gloria, tú nos has sustentado y nos has llevado y nos seguirás sustentando, porque tu fidelidad, oh buen Dios, es grande. Dice tu palabra: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Gracias, Señor, por tus promesas. ¿Por qué no comienza a darle gracias a Dios por que las peticiones, porque todo lo que usted le ha pedido en esta mañana ha sido contestado? Gracias, Padre, por nuestra iglesia. Gracias por el avivamiento, por el ensanchamiento, por el crecimiento. Declare conmigo: Señor, hoy tu voluntad se cumple, tu propósito se cumple. Gracias, Señor, porque toda mentira del enemigo ha sido derribada y mi familia es bendecida, sana, libre, llena de fe. Mi familia es próspera, mi familia está cubierta por la sangre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo y alábelo, alábelo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Bien, iglesia, nos vemos este miércoles a las 7 de la noche por este mismo canal, en nuestra célula online, 7 en punto. El sábado nos vemos a las 4 de la tarde en la reunión de jóvenes, y de hoy en 8, muy puntuales, a las 7 de la mañana por este canal y a las 9 por Facebook Live. Ya viene el apóstol Enrique Torra con la palabra, pero antes quiero que usted observe estos anuncios. Si deseas hacer una donación a la Iglesia Cristiana Pai, puedes hacerlo en línea, sin salir de casa. Banco da Vivienda, cuenta corriente número 056 047 396 999 3954. Banco Bancolombia, cuenta de ahorros número 23 739 166 454. Iglesia Cristiana Pai, NIT 900 002 292-8. Favor enviar el comprobante de su transacción vía WhatsApp al número 316-472-8265. Mayor información www.iglesiacristianapai.org. Dios bendice al dador alegre. Actividades. Participa y comparte nuestros eventos. Te esperamos con tu familia y amigos en nuestro canal de YouTube o en nuestra página en Facebook, Iglesia Cristiana Pai. El miércoles 5 de agosto, 7 de la noche, y celebremos nuestra reunión celular online desde casa. Recuerda, en YouTube y en Facebook, encontrarnos como Iglesia Cristiana Pai. El miércoles 5 de agosto, 7 de la noche.
Qué bueno es Dios, nos permite compartir estos momentos, su presencia es real en nuestra vida. No lo vemos, no lo sentimos, no lo palpamos, pero Él está presente. No solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Él es el obrador de milagros, no hay nada que sea difícil para Dios. Dios quiere obrar un milagro en su vida, en mi vida, a partir de este momento, independientemente de la circunstancia, independientemente de la situación en que usted se encuentre. Quiero decirle que más grande es Dios. Dios es más grande que esa enfermedad, que esa necesidad económica, que ese conflicto familiar, que esa situación emocional por la que está pasando o cualquier otra afectación. Solamente Dios desea que usted y yo podamos creer a su palabra, creer en Él. Cierre sus ojos, ponga su mente sujeta al Espíritu Santo, sujete su intelecto, sus emociones, su voluntad, sujetemos el alma al Espíritu y permitamos que el Espíritu regenerado, nuestro espíritu renacido, tome el control. Padre, te doy gracias en esta hora. Tu palabra no vuelve vacía, tu palabra es la verdad. Padre, yo te pido que extienda tu mano poderosa de una manera especial en esta hora sobre cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentren. Dios mío, confirma la buena palabra. Ordeno que toda perturbación, todo pensamiento confuso, en el nombre de Jesús, sea quitado de nuestras mentes. Toda tiniebla, toda ceguera espiritual sea quitada de nuestros ojos espirituales. En el nombre de Jesús, sujeto mi alma a mi espíritu lo sujeto al Espíritu de Dios. Y declaro que mi cuerpo, nuestros cuerpos, ahora son regenerados, revitalizados, liberados de cualquier obra del enemigo, cualquier dolencia, cualquier cansancio, en el nombre de Jesús. Bendigo cada familia. Ahora mismo declaro que la palabra de Dios es impartida, que el Espíritu nuestro se dispone, está listo para recibir la simiente incorruptible de la palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo agradar a Dios? Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Solamente por la fe. Hemos venido hablando acerca de la fe. La fe es la convicción, la fe es la certeza, la fe es la confianza, la fe de Dios es la que obra milagros y la fe de Dios es posible que ustedes y yo la poseamos y obremos a través de ella, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando hablamos de la fe, debemos referirnos obviamente a la fe de un hombre que fue contado por justicia, agradó a Dios y Dios lo llamó su amigo. Es el padre de la fe. Me refiero a Abraham. Abraham, aquel hombre que fue llamado cuando tenía 75 años de edad. Dios le habló, lo llamó. Bueno, Abraham vivió unos 360 años después del diluvio. Cuando Abraham nace en Ur de los Caldeos, hacía unos 300 años, un poco más de 300 años, había pasado el diluvio. Ya el mundo había sido poblado. En esos días de Abraham todavía vivía Noé. Es decir, Abraham fue uno de los que pudo oír directamente el testimonio de lo que Dios hizo en el diluvio y lo oyó a través de Noé. Pero Abraham vivió en una cultura pagana,
idólatra, hasta cuando tenía 75 años. Él vivió en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una cultura muy grandiosa en su época, de las ciudades antiguas más grandiosas. Abraham se formó allí, vivió allí 75 años. Pero Dios llamó a este hombre. El llamamiento de Abraham, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. La pregunta es, ¿por qué Dios llamó a Abraham? ¿Por qué Dios se manifestó a Abraham? ¿Por qué Abraham tuvo esa revelación de Dios aquel día? Bueno, el conocimiento de Dios estaba prácticamente perdido en el mundo. Los descendientes de Sem, hijo de Noé, que es la línea mesiánica, ellos se habían multiplicado, pero también se habían multiplicado los descendientes de Jafet y de Can. El conocimiento de Dios se había perdido, estaba prácticamente perdido. Entonces Dios llamó a Abraham con el propósito de preservar la línea mesiánica por medio de la cual Dios enviara a su Hijo Jesucristo al mundo para redimir a la humanidad. Para que el plan de redención pudiera realizarse, era necesario que se resolviera o se realizara a través de la línea mesiánica, a través de una descendencia de fe. Entonces Dios llama a Abraham, lo escogió para hacer de él una nación grande y preservar el conocimiento del único Dios sobre la tierra. Dios quería hacer de Abraham una nación grande y bendecir a todas las familias de la tierra. Esos son los pensamientos de Dios acerca de Abraham. Los primeros 75 años de vida de Abraham, que había vivido o había estado en Ur de los Caldeos, él no había tenido ese encuentro personal con el Creador, con el Señor, nuestro Padre Dios. Pero ahora Dios se manifiesta por gracia, no porque Abraham haya vivido una vida santa, piadosa, justa, ahí en la tierra de los caldeos. Por el contrario, Abraham estaba contaminado con la cultura, con las costumbres, y Abraham también había vivido la vida a la manera de los demás pobladores. Pero Dios manifestó su gracia, manifestó su amor y lo llamó. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, Abraham recibe la palabra específica. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, el Señor le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le está hablando de algo que Abraham no puede percibir a través de los sentidos. Debe tomar una decisión, salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre e ir a una tierra que él no conocía. El Señor le dijo: te mostraré la tierra, ve a esa tierra que te voy a mostrar. Esta palabra que el Señor le revela a Abraham, el padre de la fe, cuando oyó la voz de Dios, tal vez fue una voz audible, es posible que fue a través de la intuición, fue una voz al Espíritu, fue un pensamiento divino puesto en la mente de Abraham, pero Abraham supo que quien le estaba hablando era el Dios creador, Elohim, el que hizo los cielos y la tierra. Abraham, cuando oye la voz de Dios,
Es el primer encuentro que tiene con Dios. Abraham decidió creer. Ahora, la palabra creer es estar persuadido, convencido, tener la certeza. Pero a la vez, la palabra creer es un verbo que implica acción. La fe no es pasiva, la fe es acción. Abraham creyó a Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios, creyó la palabra de Dios, se dejó persuadir por la palabra de Dios, recibió la palabra y lo dio por cierto. Ahora Abraham tiene la certeza de la palabra de Dios y esa certeza está en su espíritu. No es algo que le llegó a través de la experiencia, no le llegó a través de la percepción sensorial, sino es esa convicción que hay en su espíritu. Dios me ha hablado, me ha revelado su plan, me ha revelado sus pensamientos y Abraham se apropia de esa palabra. Eso es creer. Pero cuando Abraham decidió creer, lo primero que recibe Abraham de parte de Dios es la justicia o el ser justificado. Dios lo justificó. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa la palabra justicia? Santidad. Ser justificado es ser declarado inocente. La justicia tiene que ver con la rectitud. Ahora, la pregunta es, ¿acaso Abraham nunca había pecado? ¿Acaso Abraham no era responsable por sus actos? ¿Acaso Abraham había vivido una vida recta desde su nacimiento hasta la edad de los 75 años? La respuesta es no. Abraham era un hombre tan humano como nosotros y que está incluido en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Abraham era un pecador como nosotros. Pero es aquí donde se manifiesta la gracia de Dios para con la humanidad, específicamente para con aquel que cree, con la persona que cree. La justicia de Dios se manifiesta para justificarnos. La justicia divina se manifiesta en la persona que cree con el ánimo de declararlo justo. Entonces, la justificación o la persona justificada delante de Dios es declarada inocente, santa, como si nunca hubiera pecado. Porque Dios en su misericordia pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia, de nuestra pecaminosidad y nos imparte su justicia para que podamos nosotros estar en la misma posición o en el mismo nivel de comunión con Él. Al ser declarados justos, Dios nos levanta del estado en que estamos, pecaminoso, y nos coloca en el mismo nivel y en la misma condición de su familia. Es decir, ser justificado es ser declarado inocente, no culpable. Y esta es una declaración divina sobre cada persona que como Abraham decide creer en Él. De modo que Dios nos considera, por medio de la fe, nos considera rectos, justos, sin culpa e inocentes. Abraham fue declarado justo cuando creyó la palabra de Dios. Le fue contada por justicia, dice la Biblia. Romanos 4:5 dice, mas el que no obre, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La justificación no nos viene como resultado de nuestras obras, sino nos viene como resultado de la fe
de la fe en el que puede justificar, en el que quiere justificar al impío o al pecador. Solo creer en Él, creer a su palabra, creer en el Señor Jesucristo. Esto es lo que nos trae la justificación o lo que permite que Dios nos imparta su justicia. Porque la justicia de Dios se manifiesta en nosotros de una manera gratuita, no por obras, sino gratuitamente, y nos llega por la fe. Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: ahora pues, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia se ha manifestado por la fe, no por la ley, sino por la fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para con todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No somos justificados por las obras, somos justificados por creer en aquel que justifica al impío. Ese es Dios. Eso es lo que nos cuenta como justicia para nosotros. No es por obras, no es por los ritos de la ley, es por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, Abraham fue justificado y por la fe fue constituido heredero del mundo. Romanos capítulo 4, versículo 13. Leemos lo que la palabra del Señor dice, Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Heredero del mundo. Dios le entregó el mundo a Abraham y a toda su descendencia por la fe. Capítulo 4 de Romanos, versículo 17, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham fue confirmado como padre de muchas naciones. Abraham fue confirmado como el heredero del mundo y padre de multitudes. ¿Y cómo lo logró? Por la fe, porque creyó en el que le dio la palabra, en quien le reveló sus planes específicos. Ahora, ¿cuál era el anhelo de Abraham? Abraham, como sabemos, a la edad de 75 años, no había tenido hijos, aunque era casado ya hacía varios años, pero el anhelo de él era ser padre. Tener un hijo. Tener un hijo. Él pedía un hijo. Y fue la petición que Dios le concedió. Pero ¿cómo fue que Abraham pudo vencer las circunstancias, las dificultades y ver el milagro de Dios en su vida? Fue por la fe. Leamos lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 18. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Aquí hubo un extraño combate, una lucha interna en la vida de Abraham. Y la lucha fue entre la esperanza y la fe. La fe luchando contra la esperanza. La esperanza luchando contra la fe. Bueno, la fe es del tiempo presente. La fe es del ahora. Mientras que la esperanza es del tiempo futuro. Muchas veces se confunde la esperanza con la fe. Las personas dicen: yo creo que Dios algún día me dará lo que le estoy pidiendo. Yo creo que algún día será una realidad
lo que Dios dice en su palabra acerca de mí. Bueno, está declarando 50 y 50. Cuando dice yo creo lo que la palabra de Dios dice, está bien. Pero cuando traslada el presente de la palabra hacia el futuro como una promesa, ahí es donde entra en el ámbito de la esperanza. La esperanza es algo que se proyecta hacia el futuro, o la esperanza nos proyecta hacia el futuro. En la mayoría de los casos, en esa lucha entre la fe y la esperanza, gana la esperanza. Pero con Abraham no fue así. Con Abraham ganó la fe, no la esperanza. Mire lo que dice el versículo 18 de Romanos 4 nuevamente, el cual contra esperanza creyó en esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Esta es la traducción de la Biblia textual. La Biblia textual dice, el cual contra esperanza, creyó en esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó contra esperanza, contra toda esperanza. Abraham creyó y descansó en Dios. Creer es estar persuadido, convencido, dar por cierto algo. Abraham contó la cosa que esperaba como suya. ¿Qué esperaba Abraham? Un hijo. Pero llega el momento cuando él deja de mantener su expectativa en el futuro incierto, y ahora a la palabra que Dios le ha dado, haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se agarra de esa esperanza y lo cuenta como una realidad, aunque todavía no tiene las evidencias físicas. Lo explico. La palabra que Dios le dio a Abraham, cuando le dijo, serás padre de muchedumbres, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham no tenía todavía el primer hijo. Pero cuando Abraham recibe esa palabra rema en su corazón, Abraham hace caso omiso a todo lo que lo está rodeando. Abraham da por cierto que la palabra de Dios ya es una realidad y se desenfoca de la esperanza para vivir en el presente de la palabra, en la realidad de la palabra y comportarse como tal, aunque todavía no tenía la evidencia física. El hijo no había nacido, no lo tenía en sus brazos, pero Abraham lo dio por cierto. Abraham contó como la cosa que esperaba, como algo ya suyo, presente. Y resueltamente hizo a un lado la esperanza y proclamó el hijo que Dios le había prometido. Romanos capítulo 4, versículo 19. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham hizo caso omiso de todas las circunstancias que se oponían a su deseo. Todo lo que lo rodeaba no aportaba nada para que Abraham pudiera encontrar el resultado del deseo de su corazón. ¿Qué hizo Abraham? Cuando ya tenía cerca de 100 años, no se debilitó su fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto. Tenía 100 años. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, exaltando a Dios, bendiciendo a Dios. Sabía que la alabanza es lo que libera la fe. La alabanza es la voz de la fe. Y Abraham aplica ese principio en su vida. Han pasado los años, cada día
tengo más edad. Humanamente, físicamente, científicamente, hay menos posibilidades de que yo vea el deseo de mi corazón cumplido. Pero voy a descansar en Dios, voy a confiar en su palabra. Y en lugar de declarar todas las circunstancias adversas que me rodean, yo me mantendré dando gloria a Dios. Se aferró a la palabra, hizo a un lado la esperanza, comenzó a alabar y a bendecir al Señor. Creyó la palabra que Dios le había dado: serás padre de muchas naciones. Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. De mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. En el verso 19 dice: y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que comenzó a adorar, a bendecir al Dios Todopoderoso. Abraham creyó a pesar de las circunstancias, a pesar de la esperanza. Hizo a la esperanza a un lado y se aferró a la palabra de Dios que él le había dado. La fe es convicción. La fe es seguridad. Abraham hizo caso omiso. No se debilitó en fe, en la fe, al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La alabanza, la adoración, la exaltación a Dios. Y lo hizo plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hay una convicción, una seguridad, una certeza en el corazón de Abraham, en el espíritu de Abraham, quien me dio la palabra, quien me prometió la descendencia grande, quien me ha confirmado su pensamiento, su palabra. No solamente lo habló, sino que Él es poderoso. Poderoso para hacer todas las cosas, para hacer todo lo que ha prometido. Estoy convencido, el Dios que me ha hablado, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él da vida a los muertos. El Dios omnipotente que me ha dado la palabra es íntegro, no puede mentir. Si yo tan solamente creo lo que Dios me ha dicho, entonces su palabra se cumplirá en mi vida. Abraham se convenció plenamente de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Mire lo que dice la Biblia. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que Dios le había dicho: así será tu descendencia. Eso es fe. Eso es fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza, la fe es convicción. Hay otra versión de la Escritura que dice: fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan, poniendo a prueba las cosas que no se ven. La versión del Centenario dice: es dar sustancia a las cosas que se esperan. Es decir, la fe es la sustancia de lo que esperamos. Creer significa actuar. La fe es acción. Fe es traer al tiempo presente las cosas que todavía no están materializadas, o sea, las cosas que aún están en el futuro para nosotros. La fe es la sustancia de lo que esperamos. La esperanza no tiene sustancia, es como una nube vacía.
la fe sí tiene sustancia. La esencia de la fe de Abraham fue la palabra de Dios. Abraham plenamente convencido de la integridad de Dios. Dios no miente, Dios no falla, su palabra permanece para siempre. Si Dios me lo dijo, esa es la verdad y me voy a mantener firme en lo que la palabra de Dios dice. Cuando Dios le reveló su palabra a Abraham, Abraham la aceptó. Abraham no se puso a hacer un silogismo, no se puso a hacer cuentas, no se puso a hacer los cálculos matemáticos. Abraham no se puso a mirar el tiempo y las posibilidades. Abraham escuchó. Supo que era Dios quien le estaba hablando. Creyó que Dios es íntegro, que Dios no miente, que Dios es omnipotente, que Él llama las cosas que no son como si fuesen, que Dios tiene el poder y la habilidad para dar vida aún a los muertos, que cuando la palabra de Dios se libera, sale de su boca, esa palabra no vuelve vacía. Cuando Dios nos habla, no nos está hablando para perder el tiempo, está hablándonos, dándonos una palabra rema con el ánimo de que nosotros entremos en la dimensión de lo sobrenatural. Eso es lo que Abraham percibe y se deja convencer, persuadir de la integridad, de la fidelidad, de la omnipotencia de Dios. Pero ¿cómo le vino la fe a Abraham? Por la palabra. No podemos tener fe si hay ausencia de palabra. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nace de la palabra de Dios. La fe de Dios llama las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe de Abraham. Esa es la fe de Abraham. Por la fe, Abraham recibió la declaración de la justicia de Dios. Fue justificado. Por la fe, Abraham recibió el mundo como herencia para él y su descendencia. Por la fe, Abraham vino a ser padre de multitudes. Por la fe, Abraham agradó a Dios. Por la fe, Abraham traspasó los límites físicos. Se sobrepuso a todas las dificultades, a todas las evidencias físicas, para permitir que la gloria de Dios se manifestara en su vida. Por la fe, Abraham entró en la dimensión de lo sobrenatural. Por la fe, Abraham permitió que Dios cumpliera su propósito en él. Abraham creyó en la palabra de Dios y creyó en Dios. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 11 que la palabra de Dios no vuelve vacía. Eso es lo que Dios dice. Abraham lo creyó. Dice Isaías 55, 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Es la palabra íntegra, inmutable, la palabra veraz, la palabra de Dios, la palabra que tiene la habilidad para crear aquellas cosas que no se ven aún en el mundo físico. ¿Cuál es su situación en particular? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? ¿Cuál es el deseo de su corazón en este momento? Bueno, Abraham anhelaba un hijo. Dios no solo le dio un hijo, sino le dio multitudes. Su descendencia la conforman las multitudes. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su necesidad? Bueno, ¿quiere recibir la respuesta? Tal vez su problema sea emocional, físico, una enfermedad lo esté atormentando, o sea, una situación económica, está pasando por una crisis financiera. ¿Cuál es
su deseo? ¿Qué quiere que Dios haga en su vida? Dios puede y quiere hacerlo. Pero usted y yo debemos operar en la fe o en la clase de fe de Abraham. Dios nos ha dicho en su palabra: yo soy tu sanador. Él es mi sanador. Por lo tanto, lo doy por cierto. Ya soy sano, porque la fe es del ahora, del presente. Cambiemos el vocabulario. En lugar de decir yo sé que el Señor me sanará, y proyectar la salud como una expectativa, metiéndola en la dimensión de la esperanza, en lugar de declararlo de esa manera, declaremos la palabra de fe. ¿Cuál es la palabra de fe? Yo sé que el Señor es mi sanador y yo soy sano, porque su palabra lo dice. Soy sano. Así los síntomas todavía nos estén afligiendo. Pero la palabra de Dios siempre llega primero a la raíz. Y cuando la raíz es tocada por la palabra de Dios, esa raíz maligna de enfermedad tiene que marchitarse, tiene que secarse. Y si se seca la raíz, los síntomas después desaparecerán. Pero es una convicción. Créalo. ¿Recuerda cuando el Señor le habló a la higuera y le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti? San Marcos capítulo 11. La palabra que el Señor sacó de su boca se la dirigió directamente a la raíz de la higuera. Y la higuera se secó desde la raíz. Y al otro día las hojas ya mostraban el efecto de que la raíz estaba seca. Crea la palabra. Dios es obrador de milagros y Dios no hace acepción de personas. Si Dios lo hizo con Abraham, lo va a hacer con usted y conmigo hoy. Pero debemos hacer lo mismo que hizo Abraham. Caso omiso de las circunstancias, una plena convicción de la palabra de Dios, de la integridad de Dios, de la integridad de la palabra. Y declararlo. En lugar de quejarnos, de hablar lo negativo, debemos declarar, como hizo Abraham, la alabanza y la exaltación al Dios Todopoderoso. Salgamos de la esfera de la esperanza y traigamos al mundo de la fe, a la esfera de la fe, la situación que estamos viviendo. La respuesta es una realidad y es la realidad de Dios. Cierre sus ojos, dele gracias a Dios. Tal vez alguien aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Yo lo invito para que lo haga en este preciso momento. Abraham creyó en Dios, el que justifica, y le fue contado por justicia. Abraham creyó en aquel que justifica al pecador. Usted necesita la justicia de Dios, el perdón de sus pecados, necesita la vida de Dios. Por la fe, aprópiese de la salvación, de la vida eterna. Repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, vengo a ti en esta hora, te pido perdón por mis pecados. Soy un pecador, incrédulo, y te pido perdón. Perdóname por la incredulidad. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Mi vida está en tus manos. Señor, gracias. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Dame tu paz, el gozo de la salvación. Padre, toma el control de todo mi ser. Renueva mi mente. Ayúdame para serte fiel de hoy en adelante. No me quiero apartar de tu camino. Señor, gracias por hacerme tu hijo, en el nombre de Jesús. Ahora yo te pido, Padre, que tu mano poderosa se extienda sobre cada uno de los que han hecho la oración de fe. Confírmalo, Dios mío. Declaro que hay libertad en sus mentes, sus emociones, en su voluntad, en su cuerpo. Declaro el bienestar integral para mis hermanos.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mantenga sus ojos cerrados, ahí en el lugar donde se encuentra. Déjese persuadir por lo que el Señor dice. Él dice: yo suplo todas tus necesidades conforme a tus riquezas, conforme a mis riquezas en gloria, dice el Señor. Filipenses 4:19. Esa palabra es para usted. El Señor dice: yo soy tu pastor, nada te faltará. El Señor dice: yo soy quien bendice la obra de tus manos. Créalo. Entre en la dimensión de la fe y disfrute de la abundancia, de lo mejor de Dios. El Señor dice: yo soy tu sanador. Créalo. El Señor dice: yo llevé tus enfermedades en la cruz del Calvario para que seas sano. Créalo. Créalo. Aprópiese ahora. Recíbalo por la fe. Sé que la palabra de Dios en este momento va a tocar esa raíz de enfermedad, esa raíz del problema, y todo va a cambiar. Pero provoquemos un milagro por medio de la fe. Padre, gracias. Es tu palabra y tu palabra no vuelve vacía. Confirma tu palabra, Padre. Declaro que las enfermedades ahora mismo desaparecen, que la raíz de enfermedad se seca, el espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret sale de ese cuerpo. Declaro que los órganos afectados se regeneran, todos los sistemas afectados se normalizan, vuelven al estado normal en el nombre de Jesús. Sistema óseo, recibe sanidad. Sistema respiratorio, recibe sanidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El sistema endocrino, recibe sanidad. Ordeno que esa glándula tiroides ahora mismo es sanada en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en el sistema digestivo, toda úlcera desaparece. Declaro sanidad en los pulmones. En el nombre de Jesús, pulmones, desinflámense, vuelvan a su normalidad. Declaro la limpieza total en ese órgano y todas las vías respiratorias, también las vías urinarias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vejiga recibe sanidad. Glándula próstata reciba sanidad. Ese agrandamiento se corrige y vuelve al estado normal esa glándula, y todo espíritu inmundo de enfermedad que está atormentando, espíritu de cáncer en la próstata, desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra declaro restauración física y restauración familiar, restauración financiera. Bendigo el trabajo, los negocios de mis hermanos. En el nombre de Jesús declaro ahora mismo el milagro. La palabra no vuelve vacía, ya está hecho, lo doy por cierto en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele gracias a Dios. Ahora por la fe, declárelo: soy sano, soy libre, soy bendecido. Haga lo que no podía hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios está presente y su palabra no vuelve vacía. Gracias por su generosidad, gracias por sus donaciones que hacen posible que el ministerio de la iglesia continúe. Estamos viviendo tiempos de crisis, pero Dios es fiel y Él siempre nos dará una semilla para sembrar a través de los diezmos y las ofrendas. Los bendigo y declaro una semana extraordinaria. Sintoniza Ambiente Estéreo, la radio que sí quieres. A través de nuestro dial en Bogotá 88.4 FM, desde nuestra aplicación o en www.ambientestereo.fm.